Desde muy joven se ha desenvuelto en el ámbito político de manera proactiva y abiertamente en defensa de la vida, ya sea en el Congreso de los Estados Unidos de América, en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco o en el Gobierno Municipal de Tlaquepaque. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de proyectos de gobierno en el Estado de Jalisco, implementando propuestas y programas para movimientos y líderes sociales, a fin de integrar y acrecentar las redes en temas sociales y generar un trabajo vinculado y coordinado entre sociedad civil y gobierno. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, es un placer estar aquí compartiendo este tema que no es para nada sencillo, el católico en la política y en la vida profesional. Me gustaría empezar con una frase de Bertolt Brecht que dice: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el coste de la vida, el precio de los frijoles, decía, de las alubias, que es lo mismo aquí en México, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, y aquí en Jalisco añadiríamos del cupo en la UDG, de la cantidad de obras que se hagan o no se hagan en Jalisco, del precio de la tortilla, de tantos otros acontecimientos que en concreto en nuestro país tenemos, ¿no? Dependen de decisiones políticas. No sabe el analfabeta político que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto. ¿Qué es eso? Ahorita les defino que es algo nuevo para nosotros. Mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Ustedes saben cuál es el colmo del joven que odia la política? ¿No? Que va a ser gobernado precisamente por políticos que aman la política. Justo lo que él odia es lo que lo va a gobernar. Y es precisamente de eso de lo que vengo a hablarles. De cómo los católicos, de cómo los cristianos, de cómo la gente de cualquier orientación religiosa con valores ha decidido quedarse en su casa, ha decidido quedarse en la iglesia en el mejor de los casos, y ha olvidado que el católico en la calle, en la sociedad y en la política es donde por su compromiso de bautizado y por su confirmación tendría que estar. Les voy a dar primero una serie de ejemplos de cómo hay unos retos grandes en la política, grandes en la vida pública y profesional, que se han ido agravando y han sido grandes problemas gracias a que algunas veces los católicos no hemos estado presentes. Vamos de lo internacional a lo más local. Primero lo internacional. En julio del año pasado, en 2011, hubo un congreso en la ONU, una asamblea de juventud de alto nivel. Varios jóvenes de aquí de Jalisco fueron, alrededor de unos 18 jóvenes de Jalisco. Ellos se dieron cuenta que hay unas situaciones en la ONU que nos hace presumir que no solo defiende situaciones positivas de atención a la hambre, al agua potable, cura de la malaria, etcétera, sino también tiene ciertos intereses políticos y económicos en que se reduzca la población y en que los jóvenes tengan ciertas costumbres y tendencias que van muy en contra de nuestros valores. No es el caso el día de hoy platicarles de todos estos intereses, que siempre esa charla trato de resumirla y nunca puedo, me tarda como 2 horas, muchísimas cosas las que hay detrás de la ONU. El caso es que iban estos 18 jóvenes a la ONU y gracias a que iban ellos, los delegados de los países, de Arabia, de Estados Unidos, de Nigeria, de Holanda, se dieron cuenta que los jóvenes del mundo sí estaban al pendiente de lo que ellos votaban en la ONU y que había cosas en las cuales no estaban de acuerdo. A pesar de que era una conferencia más, en ella se dieron cuenta, por los papeles repartidos por estos jóvenes, por los gritos que se escuchaban, por las consignas, de que el documento que tenían en sus manos y que iban a aprobar era prenegociado, que ya lo que estaba escrito en él contenía cosas que ellos no iban a discutir,
que a pesar de que les habían dicho que en esa conferencia... Un celular. Creo que estoy corriendo. Que en esa conferencia les dijeron que iban a discutir temas, que iban a discutir lo mejor para los jóvenes. Bueno, si yo a ustedes les pregunto qué es lo mejor para los jóvenes, seguramente me van a decir empleo, seguramente me van a decir seguridad. Es el colmo que nuestros hermanos menores no puedan ir a su primaria porque los van a matar, ¿no? Van a decirme a lo mejor mejores condiciones de vida para sus familias, etcétera. Un montón de intereses, sobre todo basados en educación y empleo, creo yo, en formación, en oportunidades. Y sin embargo, en ese documento lo que había era anticonceptivos para todos, aborto seguro para todas, había libertad de los niños desde los 12 años para decidir sobre su sexualidad, independientemente de los papás. Digo, independientemente de lo discutible del tema, no creo que eso sea lo más urgente para nosotros. Creo que antes de saber utilizar un condón está el que yo pueda entrar a la primaria y a la secundaria y a la prepa y que no sea el 1% o menos de la población de jóvenes los que puedan estudiar universidad. Entonces, los jóvenes manifestaron en ese momento lo que querían y los delegados se dieron cuenta de que habían sido engañados y que de ese documento se desprendían una serie de cosas que habían sido negociadas 15 días antes, alrededor del 13-14 de julio, por organismos de la ONU que tienen dependencia de empresas que venden anticonceptivos y dispositivos abortivos de bolsillo, aspiradoras de 30 centímetros. Entonces, lo que estaban decidiendo en ese momento era que los jóvenes necesitaban condones y abortos. ¿Y quién lo decidía? Las empresas que venden condones y dispositivos abortivos. Jóvenes, están haciendo con ustedes un negocio con nosotros. Me siento y si no hubieran estado 18 jóvenes, esa situación no hubiera sucedido. Jóvenes de aquí de Jalisco que piensan como ustedes y que son sencillos, los conozco y hay quien de ellos no distingue entre haya y haya, y sin embargo ahí estaba en la ONU haciendo una diferencia a nivel mundial. En ese documento, para que se hagan una idea, era una palabra muy curiosa que decía afecto intergeneracional que debe haber en las familias. Tú en ese momento preguntas qué es afecto intergeneracional y te dicen, bueno, claro que el abuelito debe querer a su nieto y el nieto debe querer a su abuelito y a sus tíos y a sus papás. Es entre generaciones. Y sin embargo, haciendo un análisis, podemos entrever que de aquí a 8 años ese término sufrirá una evolución y comenzará a significar el afecto que puede haber entre una persona de 30 a 40 años y un menor de 15 a 16 años. Y eso, señores, se llama pedofilia. Y sin embargo, en la ONU nos preparan el camino, y no solo en la ONU, en el Congreso de la Unión, en el Congreso de Jalisco, mientras nos sigamos llegando, nos preparan el camino para la evolución semántica paulatina sin que nos demos cuenta. Otro ejemplo, aquí en México, hace poquito, hace año y medio, se aprobó una norma oficial mexicana, la norma de Secretaría de Salud 046, en donde se establecía el proceso que debe haber cuando una mujer, una jovencita menor de edad, sufre una violación. Entonces nos pusimos a analizar qué pasa cuando una jovencita sufre una violación. Entonces ahí decían que lo primero que deben hacer es darle la píldora del día siguiente. Como ustedes bien saben, la píldora del día siguiente equivale a 73 o 76 píldoras anticonceptivas ordinarias. Entonces tú le estás dando en un momento de alteración psicológica fuerte una bomba hormonal que va a impedir que pueda tomar decisiones claramente. A continuación la someten a una auscultación médica para ver si fue violación o no. En medio de esa situación hormonal y psicológica, en vez de ser el primer paso, es con un psicólogo y que te ayude a tomar las decisiones con tus papás. Bueno, ni siquiera al examen médico pueden entrar los papás, porque la norma 046 dice que solo puede estar presente el Ministerio Público. ¿Por qué hacen eso? Como no existe corrupción en México,
tú le puedes dar al Ministerio Público una pequeña lanita, en una hipótesis que no sucede, para que diga que sí fue violación. Y una vez acabado ese proceso, el hospital está obligado, bajo pena de serias sanciones, a que te administre el aborto. Y si el doctor no quiere, el hospital está obligado a tener un doctor que sí quiera. ¿En serio? Oye, ¿estás hablando de Holanda? No, estoy hablando de México. Y eso sucedió porque no estuvimos atentos para estar en la mesa de negociación de la Secretaría de Salud, quienes no estuviéramos de acuerdo. Y en cambio sí estuvo IPAS AC, que es una organización que produce sistemas abortivos y que fueron quienes promovieron esta norma oficial mexicana. Y desde que se aprobó, no sé cuánto dinero han ganado, pero también han participado, ellos participaron fuertemente en la aprobación de la reforma del DF que despenalizó el aborto, y en eso sí sé que han ganado alrededor, haciendo un redondeo, de 900 mil millones de pesos en abortos, porque son los principales proveedores de los aparatos abortivos en México. Muchísimo dinero. Si yo en este momento demando al doctor Soto, aparte de que voy a perder, y resulta que yo, porque sé que voy a perder, ahí hago un chanchullo en el juzgado para que me toque un juez que resulta que es mi tío, él debería hacer una promoción para que cambiemos de juez. Lo mismo pasa aquí. ¿Por qué el que va a ganar tanto dinero de la aprobación de esa ley fue el principal cabildero y promotor de la ley? Me quedé muy corto en lo que iba a decir, iba a darle más ejemplos, pero en definitiva lo platicábamos ella dentro con Ceci Carrión, ahí en la sala donde estábamos esperando. La solución, muchachos, al 60% o más de los problemas de los que tanto nos quejamos de la política es ustedes, la participación ciudadana. Que los católicos tomemos conciencia, de verdad los políticos le tememos a la participación ciudadana, porque por más que nosotros tengamos mucho dinero, muchas empresas detrás de nosotros, mucho poder político detrás de nuestro partido, si los ciudadanos no quieren, no se hacen las cosas. Y es en serio, lo veo como político, y ahorita se los confirmará Ceci Carrión también, que fue ya diputada y que ha estado muy metida en la política. Los políticos no hacen nada si la gente no está de acuerdo. Si tomáramos conciencia los católicos de que en la oración que hacemos, que ojalá sí la hagamos, tomamos fuerza para ser soldados de Cristo, a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de los valores, solo hasta entonces podremos dejar de quejarnos. Solo hasta entonces tomará sentido que el cristiano, el soldado de Cristo, puede efectivamente ser la diferencia. Entre tanto, seguiremos odiando la política porque no hemos participado en cambiar. Ustedes tienen la solución en sus manos, de dos maneras: rezando y luchando. Son soldados de Cristo en su iglesia, son soldados de Cristo en la calle. Sean conscientes que si México no cambia, que si Jalisco no cambia, que si Guadalajara o Zapopan no cambian, es porque nosotros nos hemos quedado en nuestras casas. Muchísimas gracias.